Sean todos muy bienvenidos a esta presentación de los alumnos de la Escuela Judicial Filial Caacupé, sección B, en la materia de Derecho Procesal Constitucional que se encuentra a cargo del profesor Dr. Rubén Galeano. En el presente trabajo integrador estaremos desarrollando un análisis minucioso de una acción de inconstitucionalidad presentada o promovida por la Contraloría General de la República. En los autos caratulados Amparo Constitucional promovida por un particular, por el señor Juan Carlos Lescano Flecha, en contra de la Contraloría General de la República. Esta presentación de amparo fue a raíz de una negativa en cuanto a las informaciones de carácter patrimonial de unos exfuncionarios. Esta petición de amparo fueron resueltas tanto en primera instancia como en segunda instancia de una manera favorable a favor de este particular. A raíz de esto, la Contraloría General de la República presenta esta acción de inconstitucionalidad, haciendo estas breves reseñas de motivos impuestos por las partes. Nosotros, los alumnos y profesionales, estaremos realizando un análisis profundo de los votos de los ministros y magistrados que estuvieron a cargo de resolver esta acción de inconstitucionalidad. En este apartado estaré realizando un breve análisis del voto del señor ministro Alberto Martínez Simón. Al respecto, el ministro como primer punto detalla las sentencias y actos normativos que se encuentran atacados en esta acción de inconstitucionalidad. Seguidamente, hace una revisión de las fundamentaciones expuestas por la Contraloría General de la República, en donde ellos manifiestan que si bien son los encargados del custodio de la situación patrimonial de los funcionarios públicos, solo deben darse a conocer de acuerdo a lo que dispone la Ley 5033 del 2013, en lo que el ministro Martínez Simón pone a colación el artículo 28 de la Constitución Nacional del Derecho a Informarse, en donde manifiesta que esto es un derecho humano fundamental, quedándose con lo expresado en el segundo párrafo de la Constitución Nacional, que refiere que las fuentes públicas de información son libres para todos. Es importante destacar que el ministro Martínez Simón considera que hay un error por parte de la Contraloría General de la República en cuanto a la apreciación jurídica, debido a que estos documentos requeridos son de personas que ejercieron un cargo público, en donde no se está invadiendo la privacidad e intimidad de las personas, sino hay informaciones de su patrimonio que, al ser funcionarios públicos, tiene como consecuencia un impacto social, en donde estos funcionarios administran bienes públicos y esto debe ser accesible para todos. En cuanto al pedido de acción de inconstitucionalidad de la acordada 1005, es solo los efectos que exista un procedimiento a seguir. También el ministro manifiesta que el medio más idóneo es el amparo, ya que se encuentra en juegos garantías constitucionales como el artículo 28. De todo lo manifestado, el ministro Martínez Simón deduce que la presente acción debe ser desestimada, por lo que el voto del ministro es por el rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad, que yo particularmente considero que el voto del ministro es la más acertada, ya que claro está que estas informaciones solicitadas deben ser libres para todos, y por no presentar violaciones a principios y derechos de jerarquía constitucional de las resoluciones impugnadas y no existiendo agravio ninguno de la acordada 1005 dictada por la Corte Suprema de Justicia, me allano al voto del señor ministro Alberto Martínez Simón.
El siguiente análisis surge como consecuencia de la opinión del ministro Dr. Manuel de Jesús Ramírez Candia en base a las documentales arrimadas en su oportunidad por los accionantes en el marco del juicio Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. En ese sentido, y con mucha claridad, el ministro opinante se ha expedido con relación a los argumentos esbozados por el accionante y se refirió ya en el primer párrafo de su voto de forma categórica que las sentencias judiciales atacadas no son inconstitucionales debido a que las mismas han cumplido con el objeto de todo proceso de amparo, cual es la protección de los principios y derechos constitucionales que aquellas permiten operativizar el principio republicano del Estado paraguayo en el sentido de dar publicidad de la conducta de sus funcionarios públicos y la efectividad del derecho de acceso a la función pública. Mencionó en su voto que dar a conocer la conducta privada o funcional de los funcionarios públicos es importante a los efectos de valorar la idoneidad, ya sea técnica o moral, en la gestión pública, y para que esto adquiera eficacia, necesariamente estos deben proveer de toda la información de su actividad a los efectos de facilitar el control de la ciudadanía, quien, en definitiva, según sus expresiones, son los verdaderos dueños del poder público. Asimismo, menciona al doctrinario Owen M. Fish, quien señala que el funcionario público vive en un panóptico inverso, sometido a la mirada vigilante de la sociedad, tanto de su conducta pública o privada. Aseguró que los fallos impugnados no pueden ser considerados como contrarios a la Constitución, pues estos cumplen con lo establecido en los artículos 1 y 28 de la Carta Magna. Asegura igualmente que de la lectura de los fallos surge que concurren la existencia de los presupuestos de procedencia del amparo, tales como el acto ilegítimo consistente en la negativa de proveer una información pública, la lesión al derecho de información consagrado en el artículo 28 de la Constitución Nacional y la urgencia que fue justificada en los fallos en función al agotamiento de la instancia. Señaló que si bien no comparte el criterio de la urgencia por el agotamiento de la instancia, aseveró que no se pueden reputar arbitrarias las decisiones, pues la propia Corte Suprema de Justicia en pleno, en el acuerdo y sentencia número 1306 de fecha 15 de octubre del 2013, ha considerado al amparo como la vía idónea para el acceso a la información pública. Finalmente, consideró que las resoluciones impugnadas no se fundan en normas contrarias a la Constitución, sino que se hallan justificadas por ella y por la Ley 5282/14, que hace operativo el acceso a la información pública, y la referida normativa, según él, no contempla restricciones a la provisión de informaciones solicitadas por el accionante en su oportunidad. En conclusión, el ministro opinante, doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia, consideró que la acción de inconstitucionalidad deducida por la Contraloría General de la República debía ser rechazada por la efectividad de la orden dispuesta en los fallos impugnados de publicación de las declaraciones de rentas y bienes de los funcionarios públicos. Siguiendo con el estudio realizado por los compañeros, me tocó analizar el voto dado por el magistrado Dr. Marcos Riera Junta en la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República contra los autos caratulados Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República sobre amparo constitucional.
En el mismo, el magistrado dio un estudio minucioso de todos los hechos que dieron inicio a dicha acción, en el cual él mismo resolvió rechazar dicha acción de inconstitucionalidad, manifestando de que el mismo no se plantearon en su momento y tiempo de la presente acción de amparo, a lo cual estoy totalmente de acuerdo con él, ya que existen varios elementos que nos ayudan a conocer en qué momento y en qué lugar y en qué juicio se debe presentar dicha acción. Tanto así que tenemos el artículo 562 del Código Procesal Civil, el cual manifiesta la forma expresa de que en qué momento y dentro de qué proceso se debe presentar la excepción de inconstitucionalidad. Asimismo, el artículo 582 del Código Procesal Civil dice que en un juicio de amparo, si se determinare una constitucionalidad o inconstitucionalidad, el juez de dicho juicio deberá elevar un informe a la Corte Suprema de Justicia manifestando dicha acción y a la vez esperando el dictamen que dé la Corte Suprema de Justicia. Continuando con el análisis, el magistrado manifestó también que fue atacada la acordada 105 de fecha 21 de septiembre del 2015, a lo cual yo manifiesto, según mis conocimientos, que el mismo artículo va de la mano con la ley 5282/14, en el cual se considera que la ausencia de las reglas procesales de dicha ley no dan hincapié a que el interesado carezca de normas procesales para hacer efectivo su derecho, por lo cual no se viola el artículo 137 de la Constitución Nacional, siendo el amparo una vía para poder recurrir y atacar un derecho que se fue denegado, que fue lo que también la Contraloría atacó como inconstitucional. En cuanto a lo que se le accedió al señor Juan Carlos, fue el acceso a la información de funcionarios públicos y de datos de sus cónyuges que estén bajo el régimen de convivencia y hijos menores, a lo que manifiesto que en cuanto al acceso a la información, sirve para el control de la ciudadanía sobre los patrimonios que a ella corresponda, siendo parte de una lucha incansable contra la corrupción misma. A lo que se debe de agregar que existe la ley 5282/14, que es el acceso a la información, el cual nos da a entender la aplicación y su alcance en cuanto a información se refiere. También existe la ley 682/2, que es, también debemos resaltar que existe la ley 6802/1, el cual reglamenta la información de carácter privado, su alcance y su aplicación. Por tanto, y finalizando el estudio realizado sobre la inconstitucionalidad presentada, hago destacar que en cuanto al amparo, el magistrado hizo lugar parcialmente a lo que se refiere al acceso público de los datos personales del cónyuge y los parientes de los funcionarios públicos, el cual no se encontraban sometidos al régimen de condominio. Y para finalizar dicho análisis, quiero manifestar que estoy de acuerdo con el voto dado por el magistrado doctor Marcos Riera Junta en cuanto al rechazo de la acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría General de la República, por no ser la vía ni el proceso en el cual se debería de haber presentado dicha excepción de inconstitucionalidad. Referente al esto emitido en la Sala Constitucional, me corresponde analizar el voto sostenido por el ministro Eugenio Jiménez Rolón. Cabe destacar que él mismo lo ha realizado de manera puntillosa. El estudio de la acción de inconstitucionalidad
resoluciones de primera y segunda instancia y contra la acordada 1005 del año 2015, en la cual fundamenta el rechazo de la acción de inconstitucionalidad. Desde su punto de vista, refiere que no se han violado normas constitucionales en las resoluciones dictadas por ambos tribunales. Asimismo, manifiesta que la Contraloría General de la República debió en su momento presentar acción de inconstitucionalidad y al no hacerlo, no puede considerar que las resoluciones dictadas por órganos inferiores sean inconstitucionales. Asimismo, sigue manifestando que las resoluciones de primera y segunda instancia se ajustan a derecho y que también destaca que el amparo es el único medio que uno tiene para acceder a la información pública. También considera en su planteamiento que la Contraloría General de la República ha cometido un error en el sentido que no estamos en presencia de un patrimonio privado que sí es objeto de protección por parte de la Contraloría, sino que estamos ante declaraciones de bienes y rentas que hacen de una persona que ocupa cargos públicos. En ese sentido, no se revelan cuestiones de su intimidad o su personalidad de los funcionarios que sí son materia de reserva. Asimismo, manifiesta que las normas atacadas no son inconstitucionales, teniendo en cuenta que la acordada 1005/15 es perfectamente armónica con la ley 5282/14. Asimismo, el ministro Eugenio Jiménez Rodón resuelve rechazar en toda su parte la acción de inconstitucionalidad. Desde mi punto de vista considero y comparto plenamente con el ministro Eugenio Jiménez Rodón en virtud al rechazo de la acción de inconstitucionalidad. En razón por el mal planteamiento en la presente acción de amparo, teniendo en cuenta el artículo 562 del Código Procesal Civil, que es plenamente claro que las partes debieron en su momento y en la presente acción plantear la excepción de inconstitucionalidad, por lo que la acción de inconstitucionalidad se halla erróneamente interpuesta por la Contraloría, que concuerdo plenamente que la presente acción debe ser rechazada. Dentro del proceso del presente caso judicial que estamos analizando, el expediente caratulado Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en el juicio de amparo constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad planteada por el representante de la Contraloría General de la República, el abogado César Bernardino Núñez Alarcón, en donde se atacan 4 resoluciones de juzgados inferiores, 2 de primera instancia, 2 de segunda instancia, la sentencia definitiva número 24 de fecha 8 de mayo de 2018 dictada por el Juzgado Penal de Garantías número 4, en donde resuelve hacer lugar a la acción planteada de amparo promovida por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República, y en la cual se emplaza a la demandada por el plazo de 15 días a proveer los datos e información sobre funcionarios públicos y autoridades de elecciones a cargos nacionales comprendidos en el año desde los años 1998 y 2017. Luego tenemos el auto interlocutorio número 366 de fecha 11 de mayo de 2018. Su aclaratoria especifica que la demandada vuelve a ser emplazada por 15 días para remitir dichos informes. Luego tenemos el acuerdo y sentencia número 30 de fecha 7 de junio del año 2018, en donde el Tribunal de Alzada sobre los recursos planteados resuelve confirmar parcialmente la sentencia con modificaciones mínimas sobre bienes propios de cónyuges adquiridos antes del matrimonio y sobre hijos menores. Luego tenemos la sentencia definitiva número 32 de fecha 15 de junio del año 2018. Su aclaratoria seguidamente concede el plazo de 60 días para proveer la información requerida. El representante general de la Contraloría General de la República expresa que como custodios y resguardando el patrimonio documental de las personas en concordancia con lo establecido a la Ley 5033 del año 2013, en donde se reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional sobre declaraciones obligatorias de bienes y renta, manifiesta que con las resoluciones existentes citadas precedentemente objetos de inconstitucionalidad se estaría violando el incumplimiento
de las normativas legales establecidas. En el artículo 3, inciso 5, a contrario sensu se estaría haciendo lo que prohíbe expresamente, en donde la ley dispone que la declaración jurada de bienes y rentas de activos y pasivos deberá contener la declaración expresa e irrevocable del declarante, que faculte a la Contraloría General de la República dar a conocer los datos. Sostiene la legitimación activa para impugnar dichos fallos, alegando que con la aplicación de esta acción se debe dar lugar al orden infringido por magistrados anteriores, donde se violan preceptos y principios legales constitucionales. Consecuentemente, con la resolución, con el fallo resolutorio, evitar la entrega de los documentos administrativos de protección constitucional, por haber sido emitidas estas resoluciones infundadas y arbitrarias, solicitando la correcta y la justa verificación de las resoluciones de primera y segunda instancia. Sobre el marco de la acordada 1005 del año 2015, alega que es totalmente inconstitucional y que sobradamente se ha vulnerado el artículo 256 de la Constitución Nacional, en donde toda sentencia debe estar fundada en la Constitución y en la ley. El titular de la acción de amparo, el señor Juan Carlos Lescano Flecha, sobre las actuaciones que se promovieron, alega que no existe un conducto previo o paralelo ante la denegatoria por resolución ficta de la Contraloría General de la República, y al no ajustarse al reclamo y dar a conocer el contenido de los datos solicitados de declaraciones de rentas y bienes de funcionarios públicos, el amparista manifiesta que no está en tela de juicio la inviolabilidad del patrimonio documental de las personas y que la solicitud es sobre la información que consta en fuentes públicas de información, como ser constancias de salario, constancias de rentas de bienes, constancias sobre datos administrativos, y que es responsabilidad y están obligados por ley a declarar a la Contraloría General de la República, citando el mismo precepto y el mismo cuerpo legal que citó el representante de la Contraloría General de la República, en donde desde el punto de vista conclusivo, en base al acuerdo de sentencia número 111 que estamos analizando, comparto el voto asumido por la señora ministra Yanes, en donde rechaza la acción de inconstitucionalidad interpuesta por improcedente, ya que las resoluciones alega que se ajustaron al derecho adquirido. Y sobre la acordada 1005 del año 2015, alega que está plenamente en concordancia con la ley 609 del año 1995, por el cual se reglamenta el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y se autoriza a la máxima instancia judicial a garantizar los procedimientos y actos necesarios para la correcta administración de la justicia. Entonces, todas estas conclusiones consignamos dentro del acuerdo y sentencia que estamos analizando dentro del procedimiento de fondo y de forma en la presente causa judicial. Siguiendo con los fundamentos establecidos por nuestros compañeros, a mí me cupo analizar el voto de la doctora María Mercedes Bullarmiri Palum. En ese sentido, la misma primeramente analizó la viabilidad de la acción de inconstitucionalidad y en ese sentido esgrime que al no estar establecido dentro del proceso del amparo en lo que establecido en el artículo 562 del Código de Procedimientos Civiles, en donde hay una inviabilidad de la oposición de la acción de inconstitucionalidad si no se ha opuesto dentro del proceso de la excepción. Entiende también en contrapartida que es un proceso que fue puesto en el marco del Pleno de la Corte al análisis y entonces le faculta la oficiosidad que tiene la Corte en ese sentido. ¿Por qué? Porque se trata de un derecho a la información contra o en contrapartida al derecho de la intimidad de la vida, que entiende la misma que es de orden público, por lo que admite la viabilidad del estudio de la presente acción de inconstitucionalidad. También la misma refiere que el debate se centra entre la Ley 5282/14, que es el acceso a la información pública, y la Ley 5033, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, en donde obliga la declaración de rentas de todo funcionario público. En ese sentido, ella difiere
o hace la diferencia entre el funcionariado público y la obligatoriedad que tiene de rendir cuentas y de que tenga esos bienes acceso a la información pública, y también los datos privados en donde atañen a las personas que están investidas en ese derecho. Entonces, la misma entiende que el proceso de amparo fue dictada de manera genérica. ¿Qué quiere decir? Que es viable la información y acceso público de todos los funcionarios públicos o agentes públicos, pero que no así todas las parientes que no tienen relación de condominio o régimen de bienes gananciales con el mismo. Es decir, que el criterio de la doctora es resolver la acción de inconstitucionalidad de manera parcial, estableciéndose las especificaciones de quiénes o qué parientes junto con el funcionario público debe de ser sometido en el marco de la ley de acceso a la información pública. Por lo que ella concluyó satisfactoriamente o correctamente según las normativas establecidas en la Constitución, en el Código de Procedimientos Civiles, más las leyes especiales, que la acción de inconstitucionalidad debe ser declarada de manera parcial. En el marco conclusivo, los integrantes de este grupo hemos advertido que 6 miembros de la Corte han votado en no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República dentro de un proceso de amparo, en donde un ciudadano ha solicitado las informaciones relativas a los funcionarios públicos enlistados en el proceso. En ese sentido, hemos analizado los votos y coincididos con los votos en minoría, que son de 3 miembros, en el sentido que se debería de resolver la presente acción de inconstitucionalidad de manera parcial, es decir, anular en forma parcial, ya que el proceso de amparo se ha generalizado a todos los parientes que atañen al funcionario público. En ese sentido, no se ha resguardado a aquellas personas que sí están investidas en el beneficio del derecho a la privacidad de sus datos. En ese sentido, los miembros disidentes y en minoría han establecido la importancia en establecer las diferencias y quiénes son los ligados o las personas ligadas al funcionario público en donde tienen relación de bienes condóminos o bienes gananciales, en lo que se refiere a que podían ser también establecidos en la parte de la información pública y no generalizar.